El día de hoy, como les decíamos, ya está por arrancar la sesión del Consejo General del INE, en donde se van a discutir cómo se van a repartir, entre otras cosas, cómo se van a repartir los 200 lugares que hay de los plurinominales. Hoy el periódico El País publica una información del periodista Cédric Raziel, quien menciona que pese a que existe ya un proyecto dentro del INE en el que se prevé asignar a Morena y a sus aliados el 73% de la Cámara de Diputados, lo cual equivale a 364 legisladores, una cifra que ya es suficiente para que se reforme la Constitución, la consejera Claudia Zavala elaboró una contrapropuesta en la que a partir de una interpretación literal de la norma dejaría con menos curules al oficialismo. Aquí en este espacio le informamos también en esta semana una información del periódico Reforma que decía que esta es la última carta con la que van a jugar en la oposición para tratar de detener esta mayoría que puede llegar a tener Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Se sabía que se estaba preparando un proyecto y ya se detalla la manera en cómo buscan interpretar ahora este famoso artículo 54. De acuerdo con la información, Morena tendría 317 diputados, lo cual los dejaría sin la mayoría calificada para hacer cambios en la Constitución sin que pasen por consensos de la oposición. El nuevo proyecto se va a debatir hoy durante esta sesión del Consejo General del INE. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el proyecto que ya se discutió y ya también se aprobó en la comisión para que llegara a la sesión general de este Consejo? La diferencia es cómo se interpreta el artículo 54 de la Constitución, en donde se señala que ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambas modalidades, es decir, por representación proporcional y mayoría relativa, o un total de la Cámara que exceda en 8 puntos el porcentaje de la votación que obtuvieron. También en este artículo se estipula que se deben restar legisladores a la formación en la que se encuentre sobrerepresentada. Sin embargo, este juego de las interpretaciones está en lo relativo al 8%. El primer proyecto, de acuerdo con lo que explica el periodista Cédric Raziel en este periódico El País, se debe tomar el porcentaje de la votación que obtuvo y sumarle llanamente 8 puntos, de lo cual deriva automáticamente que el límite de los 500 curules de la Cámara no puede rebasarse. La contrapropuesta de Zavala lee textualmente la Constitución e indica que a la votación que haya obtenido el partido político se le debe extraer el 8% y luego sumar ambas cifras para conocer el límite de su representación. Está muy rebuscado, ¿no? Mucho, porque justamente es eso, la manera en cómo están significando este artículo y buscar las mañas y artimañas para decir, sí, necesitamos que el 8%, ¿de qué forma lo vamos a sobrerepresentar, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque dice, no estoy interpretando, sí está interpretando el artículo, ¿no? Porque era lo que decía antier, en la discusión, el consejero Ucbic Espadas, que decía, a ver, yo no puedo estar de acuerdo y a lo mejor yo no estoy de acuerdo en este tema, pero lo que es muy cierto es que la Constitución lo dice. Tenemos que apegarnos a lo que la Constitución está diciendo. Sí, o sea, es que la palabra interpretación es lo que se han sacado de la manga para decir, hay que debatirlo, lo de cómo interpretar cuando pues no, o sea, la Constitución dicta, no da señales de humo sobre lo que se tiene que hacer. ¿No? Esto es lo que quería decir la Constitución. Lo que quiere decir la Constitución es esto. Exacto. No, o sea, más bien es lo que dice y punto, ¿no? Pero bueno, o sea, antes de seguir con este texto, rápidamente creo que es importante también decir que la consejera Claudia Zavala, y está en su derecho también, ¿no? O sea, pero no es necesario no obviar datos de que sí ha estado ligada a ciertos asuntos con la oposición, ¿no? Primero, ya lo decíamos al inicio de este espacio, siempre estuvo muy en el equipo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Se sintió ella muy dolida cuando se fueron del Instituto Nacional Electoral. Es, por ejemplo, también otro episodio que podemos recordar. Es que ella es la consejera que dictamina que el presidente López Obrador sí violentó a Xóchitl Gálvez con violencia política de género, sí la ejerció en su contra, con estas declaraciones de la mañanera que ella acomoda.
porque eso fue algo que se demostró, no fue ya cuestión de López Obrador, sino fue algo que sí se demostró, de que las declaraciones con las que se acusó a López Obrador de ejercer violencia política de género contra Gálvez no fueron textuales. No, se acomodaron y otra vez se interpretaron para decir el presidente violentó a Gálvez, cuestión que, insisto, después pues eso quedó al descubierto, de que sí había sido un error por parte de la consejera. Entonces, aquí se enmarca ese tercer episodio, ¿no? Que es que del último momento la consejera Claudia Zavala saca esta nueva interpretación que se ajusta mucho a lo que viene defendiendo la oposición, ¿no? De lo que se viene quejando, ¿no? De cómo frenar la llamada sobrerepresentación, y lo hace también de último minuto, ¿no? Ya horas antes de que se empiece a debatir el asunto. Entonces, o sea, siguiéndonos, y ahora sí me regreso, creo que son datos que se tienen que dejar sobre la mesa. Regresándonos a la nota de Cédric Raziel en El País, se habla de que el primer proyecto, al 43.5% de la población emitida que obtuvo Morena, se deben sumar 8 puntos, y así se concluye que ese partido puede tener hasta el 51.5% de la Cámara. El segundo proyecto, se le quita el 8% de la votación a Morena y luego se suman ambas cifras para concluir que el límite de legisladores que quede puede tener el 47% de la Cámara, lo cual pues ya es, esto es lo que propone Claudia Zavala, y como decíamos, pues se encaja más con lo que viene solicitando la oposición. Ahora, de acuerdo con este último, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo está sobrerepresentado. Eso es lo que dice el dictamen de Zavala, por lo cual deben ceder espacios a los demás partidos políticos. La suma de las curules del bloque Morena, Verde y del Trabajo sería de 317 en el proyecto original. Ahora, se busca que sean en el bloque oficialista, obtiene 364 diputaciones. Así es. Pau, te mandé una foto que compartió incluso el periodista Álvaro Delgado de cómo quedan estas votaciones y los curules, porque es muy interesante ver la repartición, cómo va a quedar. Porque de acuerdo con el proyecto de Zavala, Morena estaría ocupando, esa es la tabla que comparte Álvaro Delgado, y la repartición quedaría con 214 espacios para Morena, 92 para el PAN, el Partido Verde 65, el PRI 49, MC 40, el PT 38, el PRD 1 diputado y candidatos independientes 1 diputado. De ser aprobado así el proyecto de la consejera Claudia Zavala, la oposición tendría los votos suficientes para poder promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso que ya vimos que se empleó a lo largo de todo este sexenio para tratar de frenar y seguir con este engranaje que ha habido en los poderes legislativo, y luego no pasan esta reforma o hacen todo lo posible en el sistema y recursos legales para que lleguen a la Suprema Corte de Justicia y así detener cada una de las iniciativas que propone el presidente López Obrador. Es por eso que también dijeron: pedimos el plan C, queremos tener una mayoría para que sea a través de las urnas, y ahora con este tipo de interpretaciones que intentan hacer, pues evidentemente están buscando detener toda esta avalancha que sucedió, sí, desde el 2018 y que además se refuerza en las elecciones del pasado 12 de junio. Ahora está muy complicado. Sí. Porque necesita 6 votos la consejera Claudia Zavala. Y así como está compuesto el INE ahorita, sería muy difícil que los consiguiera. Sí, y además de último momento, o sea, también es la última carta que están teniendo en la oposición. Creo que una de las grandes preguntas y los grandes argumentos que puede llegar a haber es: nos están mandando este proyecto apenas, porque además también se filtró a través de medios de comunicación. No se discutió en la comisión pertinente, que fue lo que también se discutió el miércoles, que dijeron: no, sí, avanza este tema, pero ahora tienen 2 proyectos para votar. Vamos a ver cuál van a ser la postura de cada uno de ellos. Me llamó mucho la atención, ahorita, qué bueno que lo mencionas, que se utilizó esta estrategia de filtrarlo a medios de comunicación, porque muchos empezaron a notear así de: el INE se perfila para frenar sobre representación de Morena, cuando, a ver,
es el proyecto de una consejera, pero sí se empieza a generar esa idea de que ya el INE recapacitó y sí va a frenar a Morena porque lo que está haciendo Morena es ilegal, ¿no? O sea, es una historia que también, o sea, no sé, hace rato decía Estados Unidos es ingenuo, pues nosotros tampoco lo somos, claro. ¿No? O sea, el hecho de que le filtres a los medios de comunicación ese tipo de información cuando se está a horas de definir este asunto que ha generado muchísimo debate y qué bueno también, o sea, tampoco es fortuito, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo esa idea de que sí va a haber un freno a lo ilegal que está haciendo Morena cuando, pues, siendo muy honestos, es una batalla pues inventada, ¿no? O sea, porque y deja muy mal parados, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que se están quejando de la manera en cómo se van a hacer las cosas cuando ellos hicieron, cuando lo debieron hacer, de la misma manera en que ahora la consejera y los consejeros lo quieren hacer, ¿no? O sea, aplicando el artículo sin interpretar, sin decir, es que a lo mejor lo que se quiere hacer no, es esto y ya. O sea, es una batalla muy rara por parte de la oposición. Sí, muy a lo que han jugado, ¿no? A engañar a la gente, y creo que eso es también algo que no hay que olvidar, la manera en cómo tratan ellos de cuidar cada uno de sus privilegios, y lo que vayan a emplear también es muy, muy interesante.